de hoy para abordar esta temática, y hace un rato preguntabas acerca de qué competencia, ¿no?, se vincula con este tema. Hablábamos de la comunicación efectiva, del habla responsable, y tenemos una entrevistada que nos va a poder acercar una visión desde el lado del coaching y la comunicación al respecto. Ella es Marina Díaz, es coach ontológico profesional, licenciada en comunicación social y es periodista universitaria. Es de Villa Mercedes y es un placer tenerla en comunicación con nosotros. Marina, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda Machi y Valeria. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Machi y Vale. ¿Cómo están? Buenas tardes para toda la audiencia. Agradecida por esta invitación y esta propuesta hermosa. La verdad que muy contenta de estar acá para charlar un poquito con ustedes. Sí, la verdad que es un gusto tenerte en el programa. Y bueno, estábamos hablando un poco, ¿no?, acerca de todo lo que veíamos. Metimos Google, pusimos bullying y empezaron a saltar un montón de noticias. En cuanto a lo que son las competencias, hablábamos del tema de la comunicación efectiva y el habla responsable, y nos gustaría preguntarte a vos cómo vincularías, ¿no?, este tema con el habla responsable, ¿no?, como coach y profesional de la comunicación, por supuesto. Qué importante, qué pregunta. La verdad que el habla, a veces no nos damos cuenta de la importancia justamente del lenguaje, y ni hablar desde pequeños, desde adolescentes. Ni nosotros sabemos todavía, entrenamos, pero ni siquiera sabemos lo que internamente nos puede generar esto, ¿no? La verdad que el tema del bullying justamente tiene muchísimo que ver con la comunicación. Y en esto de poder validar las emociones de ese adolescente. Generalmente se da allí, ¿no?, en la escuela, o en los niños, en los adolescentes, y poder validar esas emociones desde el habla, preguntándoles, es algo que está relacionado 100% al lenguaje de los papás, de los educadores, de las personas que rodean a ese niño, a ese joven. Y creo que por ahí no somos tan conscientes de ese cuidado, ¿no?, del lenguaje que tenemos que tener con ellos, que están pasando por un momento complicado, ¿no?, en la escuela o en cualquier ámbito en donde se desarrollen. Y la comunicación es fundamental, el cuidado de ese lenguaje. Marina, una pregunta. ¿Qué podríamos decir con respecto a la familia, ¿no?, en relación a estos chicos? O sea, con estos tiempos que estamos atravesando de poco diálogo, de poca escucha, de poco reconocimiento, como decías vos, de soledad. Creo que es un cultivo, ¿no?, para esto del bullying. Sí, tal cual, Machi, es así. Creo que todos lo hemos vivido, y hoy quizás desde otras herramientas lo podemos ver a la lejanía, ¿no? Ya de adultos vemos que quizás en eso de la falta, nosotros en el coaching no hablamos de qué es lo que faltó, si hubo un error, sino en ese espacio de mejora que quizás no pudieron darnos nuestros padres con lo que tenían en ese momento. Y hoy está como más abierta la situación, ¿no? Hay más herramientas que nos permiten entrar en ese mundo, ¿no?, en el mundo del adolescente o del joven o del niño, que la idea fundamental es esa, poder llegar a ellos con el habla, ¿no?, validando sus emociones y para mí particularmente creando un círculo de confianza donde él o ella no me puedan contar lo que le está pasando. Porque generalmente, ¿qué hacemos? Juzgar, callarlos, o qué es lo que pasa, ¿no?, con ese papá, con esa mamá que por ahí no tiene tiempo y no le está pidiendo la opinión o no está generando esa confianza, ¿no?, ese círculo de confianza, generando una autoestima. Creo que la respuesta sería esa, ¿no? Ojalá que pudiéramos llegar a esa autoestima del niño, del joven, para lograr esa confianza, para que nos cuente en primer momento, en primer lugar, qué es lo que le está pasando. Marina, ¿qué importancia le podemos dar al profesor en estos casos que suceden bullying? Y una importancia significativa, ¿no? Es como
siempre decimos que la escuela es nuestro segundo hogar, pero es como que ya ha quedado una frase hecha, ¿no? De que es el segundo hogar de todos. Es compartido. La base está en la familia primero, ¿no? En su papá, en su mamá, o en el educador, o en la persona que está cuidando de ese niño o de ese joven. Pero creo que lo que sigue después en la escuela tiene muchísimo que ver también con este círculo de confianza. Creo que los docentes tienen que apelar a esta escucha y estar atentos, ¿no?, a lo que les está pasando. Por ahí lo ven, lo están viendo, lo están observando, ha pasado algo en un aula, en alguna situación, y hacen como caso omiso, ¿no? Yo creo que para poder generar esto y que también se haga un círculo mucho más grande entre el papá, la mamá, o ese educador, la persona, el responsable de ese niño, el docente y el niño, ¿no? Es como una triangulación. De acuerdo. Marina, ¿vos crees que además de fomentar el diálogo, una muy valiosa herramienta sería cultivar la empatía y, bueno, ayudar a los chicos a acompañarlos desde casa y también desde la escuela a tener una mirada más amable, más inclusiva respecto de los compañeros, de las amistades, de las personas? Totalmente. Yo creo que la forma más saludable justamente de no sufrir bullying por parte de los niños es tener esa buena autoestima que empieza en la casa. Empieza con el lenguaje, empieza con el reconocimiento, con la validación de esas emociones, el preguntarle, ¿no? El otro día veía un video justamente de un profesional de la educación consciente, de esta educación afectiva y positiva, ¿no?, que es la crianza positiva, se le llama en algunos ámbitos, donde estaba una mamá haciendo de comer y estaba cortando cebolla y el nene empezó a contarle algo y ella empezó como a frenarlo con preguntas ¿pero qué hiciste? ¿Y dónde fue? ¿Y qué pasó? Y es como que ese joven, ese niño, adolescente, mutante, ¿no?, en esa mezcla de niño y adolescente. Uh-huh. Vos, mamá, siempre la misma historia, se levantó y no quiso seguir hablando. Entonces, justamente lo que decía este profesional era seguir cortando la cebolla y seguir como escuchando, acompañando lo que ese niño estaba diciendo, pero no atacarlo con esas preguntas, sino dejar que termine de hablar y acompañar esa conversación como que fueras parte de todo eso. Me pareció muy rico para los papás que a veces también no sabrán qué hacer. Claro, y muy, muy interesante esto, ¿no? De escuchar sin juzgar, de escuchar. Exactamente, sin que haya esa mirada de jueces que todos tenemos y a veces la hacemos tan inconsciente que no nos damos cuenta. Marina, con tu experiencia en el coaching, dos preguntas. Una, si te ha tocado algún caso de bullying y si el coach puede abordarlo con la mirada del coaching, ¿no? No me ha tocado casos de bullying concretamente en adolescentes, pero sí puedo observar en muchas de mis sesiones vestigios, ¿no?, de creencias o de ideas limitantes que traemos de adolescentes y de niños y que tienen muchísimo que ver con lo que sufrimos en algún momento, lo que esa persona sufrió de adolescente. Y se puede abordar desde ese lugar. Totalmente, el coaching es una herramienta poderosísima para lograr metas, objetivos. Creo que en este caso, tomado de una manera seria y responsable, el trabajar con el papá, la mamá y ese adolescente, sí, puede hacer aportes muy significativos, porque allí se podría como hasta reparar, entre comillas, nunca es tarde, cosas que quizás llegan a las sesiones cuando ya somos grandes y cuestan un poco más, ¿no? Cuando somos más jóvenes, como que somos esponjas y entendemos lo que puede llegar a cambiar y que podemos transformarlo antes, ¿no? Por ahí ya 30, 40 años, 50 y para arriba, cuesta un poco más el trabajar en esa creencia. Creo que justamente es el momento indicado para trabajar en la creencia, en la limitación, junto con los padres. Creo que sería una cuestión no de soltar a ese niño, a ese adolescente, sino que el coach pueda acompañar
desde el lugar de coaching, ¿no? Desde el lugar de entrenamiento y de proceso, con la ayuda también psicológica, Claro. esto que siempre se da, ¿no? Contrapunto, le diría yo, ¿no? Claro. Que a veces se da entre los coaches y los psicólogos. La idea es trabajar en conjunto, ¿no? Hacer como un gran trabajo en equipo junto con la familia también. Marina, mirábamos tus redes, muy interesante lo que haces en tu Instagram, que es coach-Marina Díaz, en donde subís videos dando recomendaciones, 3 tips, bueno, y cosas por el estilo. Si tuvieses que darle a los teleoyentes, como decimos acá en la radio, algún tip o 2 tips para llevar adelante un habla efectiva o un habla responsable, ¿qué podrías decirles? Y en primer lugar, observarnos. Es el tip número 1 que creo que se da en todas las herramientas de crecimiento, desarrollo personal. El aprender a observarnos, a cambiar nuestra mirada de por qué no me estoy pudiendo comunicar o qué es lo que me pasa cuando me pongo frente a un jefe o en una situación de pareja o cuando estoy por rendir un examen, estoy en una presentación. A veces pasa algo. No me puedo comunicar y no le estoy encontrando la vuelta. Entonces empezar a observar qué pasa con mis emociones en ese momento y si voy más profundo, de dónde puede llegar a venir. Cuando ya tengo esa información, trabajar en eso sería lo ideal. Pero por sobre todo, la escucha. Yo trabajo mucho en el proceso del pensamiento, no tanto en la oratoria o en la voz, sino en qué estás pensando cuando estás hablando. En esas conversaciones, ¿no? Que tenemos esa radio a las 24 horas. Así es. Sí, yo siempre digo a modo de broma en los talleres presenciales o virtuales, ¿qué pasaría si tuviéramos parlantes en nuestras cabezas y no oídos, ¿no? Donde la gente pudiera escuchar todo lo que estamos pensando. Y la idea es que ese parlante se haga para adentro y que empecemos a ser conscientes de que a veces esas ideas son poco productivas. Y si yo, por ejemplo, vengo a esta entrevista diciendo, me voy a trabar, no sé de qué voy a hablar, me voy a nublar, se me va a quedar la mente en blanco, todo eso forma parte de un diálogo interno poco productivo. Claro. Y si empiezo a ser consciente, la idea es que trabajarlo en una cuestión más de positividad y decir, bueno, fluir y soltarme a hablar de algo que yo conozco. Y también vincularlo un poco con esto que vos decís, ¿no? De observar, de estar atentos. Hablábamos hace un ratito con Machi de esto de antes de emitir un mensaje a la otra persona, ¿no? Preguntarnos para qué vamos a decir lo que vamos a decir, qué es lo que nuestro decir va a generar en el otro. Cuando, por ejemplo, en las sesiones de coaching se suelen dar este tipo de recomendaciones, ¿qué resultados ves del otro lado? ¿La gente los aplica? ¿Cómo lo ves eso? Sí, la verdad que como todo proceso al principio lo toman como qué raro, qué extraño, ¿cuándo lo voy a aplicar? ¿En qué momento se va a dar? Porque como todo entrenamiento, yo siempre le digo a mis clientes que es como ir al gimnasio. Si vos vas un día o 2, es muy posible que no haya un resultado pronto y que no haya resultado directamente, ¿no? Entonces la idea es que en ese proceso te vayas dando cuenta que esa oratoria, más que hacia afuera, la que nos enseñaron en algún momento en la escuela, que era una oratoria tradicional de mucho protocolo, por ahí va siendo como obsoleta. Ya la oratoria es de autoconocimiento, primero escucharme, entender lo que me está pasando y aplicar estas herramientas, que cuando yo lo veo con este combo, ¿no? Entre el coaching y la comunicación y la oratoria, la programación neurolingüística también, la inteligencia emocional, es como explosivo. A mí me da mucha satisfacción ver cuando empiezan a comunicarse mejor, y tengo los clientes que por ahí me dicen, da la sensación que no me pasara nada, o que no tengo problemas, o que con mi señora está todo bien, o con mi marido, o con mis hijos. Y es que no es que esté todo perfecto, te van a seguir pasando cosas, el tema es que los toman de manera diferente y se comunican muchísimo mejor, y ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Marina, como decía Vale, los seguidores tuyos, entre ellos yo,
Me gustaría que le cuentes a los teleoyentes qué actividades haces, porque diariamente casi subís, ¿no? Cosas en Instagram. Sí, es toda una producción que parece que fuera un juego. Lo hago como un juego porque lo disfruto mucho, pero está planificado, está muy bien planificado, desde el lunes al lunes de la siguiente semana. La idea es entregar tips, entregar algunos consejos de oratoria, de coaching, acercar el coaching a la gente que por ahí tiene una idea equivocada. Muchas veces me he encontrado con personas que, bueno, lo mezclan con otro tipo de disciplinas, y la idea es que, bueno, se lleven algo y que también puedan escuchar alguna reflexión. De hecho, yo tengo un canal de YouTube que ahora se llama Coach Marina Díaz, pero en su momento se llamó Vibrar por Dentro, que nació en la época de la pandemia, en el 2020, donde yo empecé a buscar qué hacer, ¿no? Estábamos encerrados y digo, bueno, ¿qué hago en este tiempo? Empecé a escribir, mezclé un poco la radio, que me gusta muchísimo, y surgieron reflexiones que eran un audio nada más, es como si te mandara un WhatsApp. Amigos, después ya le agregué imagen, después salí yo y ya después armé el canal, y cuando vi había un montón de gente escuchándome, ya no eran solo amigos, y bueno, se hizo como un gran círculo de mucho afecto, de mucho amor por parte de los que escuchan. Qué bueno, qué lindo esto que llevas adelante, y bueno, que estés aportando permanentemente valor a la vida de las personas. Marina, recordá a los teleoyentes, por favor, cuál es tu Instagram o tus vías de comunicación para aquellos que quieran contactarte. Salgo como Coach Marina Díaz en Instagram, en Facebook, en YouTube y en TikTok. En estas redes y bueno, es una coach influencer, hasta TikTok, así que me encantó. Bueno, el otro día me dijeron algo así y dije, la verdad que no lo había visto de esa manera, pero sí, la idea es llegar a la gente aportando un poquito de y llegar coaching, también, ¿no?, a todas las edades, ¿no?, a través de las redes sociales, así que muy buen trabajo. Marina, realmente un placer haberte tenido en el programa. Quedamos en contacto para futuras entrevistas, ¿por qué no? Y bueno, nos estamos hablando próximamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marina. Gracias a ustedes por contactarme, una alegría, y por supuesto, seguimos en contacto seguramente para algún otro tema. Así será, difundir el coaching. Un abrazo grande, que estés bien. Qué lindo, Valle de Villa Mercedes, San Luis. Me encantó, es un programa federal. Vamos a ir recorriendo el país y sacando coaches de todo el país.